Sammy, un gusto tenerte por aquí en México, más en estos momentos en que hay que tocar el tema del antisemitismo. Pero no hay que tocarlo solo con la comunidad, hay que tocarlo con otras personas fuera de la comunidad, y es justamente lo que viniste a hacer acá. ¿Qué tan importante es que otras personas oigan sobre el tema del antisemitismo? Ciertamente, Isaac, el tema del antisemitismo, como nos está tocando muy duro, hay que aprovechar cada oportunidad que tengamos para compartir los problemas que esto le trae a la comunidad internacional, no solamente a los judíos, sino al mundo entero. Yo vine aquí a hablar sobre el antisemitismo a la Ciudad de México, a la organización Parlamento y Fe, en la iglesia de Coloyaca. Y sí, no es tan fácil el nombre. Es un nombre difícil. Con el pastor Gilberto Rocha. Con el pastor Gilberto Rocha. Y la verdad que fue excelente. Me permitieron una exposición que en total fueron casi 15 minutos. Wow. Muy bien, sí, muy bien de parte de ellos, donde yo pude hablar sobre cómo el antisemitismo de ahora es una fuerza anticivilizatoria y que lo que estamos luchando es por la civilización judeocristiana. Obviamente tenía que mencionar el tema porque estaba en un sitio cristiano. Yo los considero nuestros aliados. En particular esta organización, que ya es una organización mundial que se llama Parlamento y Fe, que es la misión de ellos, porque ellos son como misioneros, y su misión es tratar de llevar lo que ellos dicen, la palabra de Dios, a los parlamentos del mundo. Y eso es lo que han estado haciendo durante los últimos 14 años. Y han logrado, han hecho congresos no solamente en Latinoamérica, sino que han hecho congresos en los Estados Unidos, en las Naciones Unidas, en Nueva York. El año pasado se hizo un congreso en Ginebra, en Suiza, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos. Casi nada. Es importante que además la fe, esos valores y los valores estén en los gobiernos, estén en los parlamentos, porque cambia la forma de pensar y de actuar. Bueno, porque también hay que pensar que los parlamentarios son humanos, no son entes extraños, son humanos. Y si tú le llegas de la parte humana, porque con esto no es la parte de que vamos a ir a rezar o vamos a arrodillarnos, no, sino vamos a hablar de principios, de la ética, de la moral, de la familia. Entonces, el tema religioso pasa casi a segundo plano. Entonces, es muy importante, considero yo, lo que esta organización está haciendo a nivel mundial, y por eso decidí venir a esta conferencia en Ciudad de México. Oye, Sammy, platicando con los cristianos con los que estuviste, ¿cuál es su sentimiento sobre el antisemitismo? Bueno, ¿cuál era antes y cambió, pero cuál era su sentir sobre el antisemitismo y sobre los judíos en general? Mira, me he llevado una grata sorpresa aquí en México, porque la gente en México aparentemente están, por lo menos en el campo cristiano, están bastante bien informados de lo que está pasando. Y yo tuve un número bastante interesante de conversaciones, no solamente con los parlamentarios que vinieron de otros países, sino también con algunos... había parlamentarios de otros países en este año. Sí, habían parlamentarios de Panamá, habían parlamentarios de Guatemala, y habían parlamentarios de Estados Unidos, había el senador John Crane de Indiana, estaba aquí. Entre ellos, sí. Entre ellos. Entonces, fue muy interesante compartir con ellos estos temas, les interesó, y están interesados en el tema, particularmente por lo que te dije anteriormente, por el tema de la agenda anticivilizatoria que está como de moda hoy en día en el mundo, con la que obviamente los cristianos, en particular los evangélicos, no comulgan. A ver, explícame un poquito. ¿Esto es porque no les gusta el antisemitismo, porque están a favor de los judíos, porque no les gustan los valores que están manejando, porque no les guste
¿Cómo se combina para que la gente entienda un poquito a qué nos referimos con anticivilatorio, con todo esto? Mira, ellos, refiero a los cristianos evangélicos, nos consideran sus hermanos. Consideran muchos de ellos sus hermanos mayores. Yo les correspondo de la misma manera llamándolos hermanos, porque al fin y al cabo compartimos la misma civilización judeo-cristiana a la que permanentemente nos referimos. Yo no entro a discutir con ellos ni a conversar con ellos el tema estrictamente religioso, porque ellos, al fin y al cabo, ellos leen la Biblia permanentemente, saben mucho más de la Biblia que yo o que muchos judíos. Pero a raíz de esa lectura que ellos le dan a la Biblia, particularmente al Antiguo Testamento, ellos sienten una afinidad, particularmente hacia Israel. No necesariamente hacia los judíos, pero por carambola. Por carambola sienten afinidad hacia los judíos también. Ellos tienen un corazón hacia Israel, hacia Jerusalén, es impresionante. Viajan constantemente. Prácticamente la mitad de la gente que estaba en la conferencia, esta vez yo diría que la mitad han ido a Israel. Y yo los conocía y me decían, yo estuve en Israel 3 veces. Decía, wow, 3 veces. Sí, yo ahorro dinero y voy a Israel cuando puedo. Increíble. Oye, Sammy, ¿cómo tomaron o cómo han visto ellos todo lo que ha sucedido y qué te comentaron en Israel a los últimos meses? Y me refiero a raíz antes, durante y después del 7 de octubre. Mira, conversamos poco sobre el tema, porque el tema era básicamente el antisemitismo. En el caso mío, obviamente fueron 2 días y medio de conferencia y mi participación fueron 15 minutos en total. Pero estás en el público y estás entre eso y están comentando y seguramente todo el mundo se acerca en el café, en el break, en el oye, y nosotros y el otro. Absolutamente, se acercaban cuando sabían, primero que yo era el único judío ahí. Y entonces cuando pero como lo habían anunciado, que tenemos a Sami Eppel aquí, es judío, entonces en los breaks la gente se acercaba y entonces comentábamos el tema y muchos estaban choqueados prácticamente por lo que había ocurrido. Tenían un gran sentimiento casi de culpa de no poder hacer algo por la gente que sufrió por lo que pasó en Israel. Sin embargo, en su mayoría se mostraron a favor de Israel, a favor del pueblo judío y de su lucha por la paz. En particular se habló mucho de la paz. Sin definir exactamente, me refiero en estas circunstancias que está viviendo Israel, qué es lo que significa la paz, pero como un término general, y fue, yo diría, que enriquecedor, porque mucha de esta gente que estaba ahí son gente humilde. No son, sí había un par de empresarios, había gente de gobierno, había gente bien formada, pero en general habían pastores de México, de todas partes, habían de Mérida, de Toluca, de varias ciudades que se me escapan ahora. No solamente Ciudad de México, sino de otras ciudades de la República Mexicana. De la República Mexicana. Y mira, algunos de ellos son gente humilde, algunos hasta con limitada educación en el tema del antisemitismo, pero los conseguía todos muy a favor, obviamente, de Israel y ciertamente del pueblo judío. Oye, ¿y algún compromiso con ellos, con la gente, en personal o en grupo, a la lucha contra el antisemitismo, a estar presentes, a apoyar en ese sentido? Porque hoy contra el antisemitismo se necesita a todo mundo. Sí. El compromiso es
que en cada reunión de Parlamento y Fe, no solamente la iglesia del pastor como tal, la iglesia aquí de México, no, sino la organización de Parlamento y Fe se comprometió a traer el tema y por ejemplo tienen en este año faltan 4 o 5 reuniones en diferentes partes del mundo. Se comprometió a llevar el tema del antisemitismo como uno de los temas a tratar en esas conversaciones o en esas reuniones o seminarios o como lo queramos llamar. Oye, Sammy, pues muchísimas gracias. Creo que fue... ¿Qué te dejó? ¿Qué te deja al haber venido con personas no judías a hablar de un tema que parece y no es únicamente de judíos? Sí, me deja muchas cosas porque lo que se relató ahí, fuera del tema del antisemitismo, que yo lo traje, pero hubieron temas de todo tipo que se trataron en el ámbito social, en el ámbito familiar, hasta en el ámbito académico. Muchos de los que estaban allá habían escrito libros. Yo diría que el compartir valores con otra gente de otra fe es algo muy importante. Yo lo hago permanentemente y aprecio mucho esta entrevista que tú me haces para yo poder comunicarle a través de Diario Judío y a través de Isaac Hayem esta experiencia que yo la considero una experiencia casi transformadora. Yo sé que la palabra es complicada, pero porque te ayuda a comprender muchas cosas, te ayuda a transformar las ideas que otra gente tiene, que otras fe existen, pero con las que tú puedes colaborar, compartir ciertos valores que al fin y al cabo necesitamos en el pueblo judío. Como tú dijiste anteriormente, necesitamos aliados. Yo considero a los evangélicos en general unos aliados en esta lucha de Israel y del pueblo judío. Pues muchísimas gracias, Sammy. Seguiremos en pláticas contigo, con otros materiales, otras cosas, pero gracias por esta importante labor. Ciertamente, muchas gracias.